Las mañanas en plano siempre empiezan igual. El sol se asoma lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave rosa. Me siento en la veranda con una taza de café, observando el ocasional coche y recordando cómo a Margarita y a mí nos encantaban esas horas de tranquilidad antes de que comenzara el ajetreado día. Mi nombre es Emilio Crespo. Tengo 67 años y soy viudo desde hace 10 años. 10 largos años sin la mujer con la que viví alma con alma durante 35 años. A veces creo que aún puedo oír su risa desde la cocina o sus ligeros pasos en las crujientes tablas del suelo. Margarita era la luz de mi vida, paciente, amable, con un maravilloso sentido del humor y la capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Nos mudamos a Plano cuando yo recién comenzaba en el negocio de la construcción. El pequeño pueblo de Texas parecía el lugar perfecto para una familia joven. Nuestro único hijo, Daniel, nació aquí. Qué chico tan brillante era. Siempre con un libro, siempre haciendo preguntas sobre cómo funciona el mundo. No es de extrañar que eligiera convertirse en ingeniero ambiental. Daniel era un apasionado de hacer del mundo un lugar más limpio. Mi empresa de construcción prosperaba. Me especialicé en soluciones ecológicas para casas particulares cuando aún no era una tendencia. Cuando me jubilé, tenía suficientes ahorros para asegurar una vejez tranquila. Pero mi mayor tesoro siempre ha sido esta casa. Una casa de 2 pisos con una espaciosa veranda y un jardín que Margarita cuidaba como a un hijo. Después de su muerte por cáncer, me hundí en un vacío. Daniel era mi único apoyo, mi única razón para levantarme por la mañana. Venía todos los fines de semana, llamaba casi todos los días. En ese momento todavía estaba soltero, trabajaba para una gran empresa ambiental en Dallas, haciendo proyectos para limpiar áreas industriales. Papá, necesitas socializar más, me decía. ¿Por qué no te unes a un club de jubilados o te reencuentras con amigos? Yo asentía, pero no hacía mucha diferencia. Mis interlocutores eran los pájaros del jardín y viejos álbumes de fotos. Todo eso cambió hace 4 años cuando Daniel conoció a Febe Trujillano. Literalmente resplandecía al hablar de una profesora de yoga con una energía asombrosa y una forma especial de ver el mundo. Me alegré por mi hijo y esperaba con ansias conocer a la chica que tanto lo había encantado. Recuerdo nuestro primer encuentro. Febe era atractiva, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado y ojos del color del té verde. Pero esa misma noche sentí un escalofrío. Algo en su mirada me alertó. Sonrió. Hizo preguntas amables sobre mi vida, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Permanecían atentos, evaluadores. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo entonces, mirando la sala de estar. «Y el terreno es tan grande. Debe ser difícil mantenerlo todo tú solo, ¿verdad?». Había algo en su voz que me puso tenso. «Me las arreglo», dije. «Además, el jardinero viene una vez a la semana». La boda fue 6 meses después. Una ceremonia modesta en los jardines botánicos. Daniel estaba radiante de felicidad. Febe sonrió dulcemente mientras aceptaba las felicitaciones. Les entregué un gran cheque para que pudieran dar un pago inicial para una casa propia. «Eso es demasiado generoso, papá», dijo Daniel entonces. Pero vi los ojos de Febe brillar al ver el cheque. Para mi sorpresa, la joven pareja no compró un lugar separado. Febe rápidamente encontró razones por las que deberían vivir conmigo. «Emilio, es ecológico compartir el espacio vital. Además, no tendrás que vivir solo y podríamos ahorrar para la casa de nuestros sueños». Daniel estaba a favor de la idea y pronto se mudaron. Nuestra espaciosa casa de repente se volvió estrecha. Febe trajo muchos cachivaches, sus cristales de energía e incienso, cuyo olor me daba dolor de cabeza. Pero lo toleré, viendo que mi hijo era feliz. Con cada mes que pasaba, sin embargo, me di cuenta cada vez más claramente de que yo era el tercer elemento sobrante en la casa. Febe nunca fue abiertamente grosera. No, actuaba de forma más sutil. «Emilio, ¿podrías bajar el volumen de la televisión? Estoy dando una clase de yoga en línea. Emilio, Daniel y yo queremos cenar solos esta noche. Emilio, tu costumbre de levantarte temprano nos impide dormir bien». Gradualmente mi vida se encogió como una piel de zapa. Empecé a usar menos las habitaciones comunes, saliendo de casa más a menudo para no estorbar. Pero era mi casa, construida con mis propias manos para mi familia. Después de aproximadamente 1 año de vivir juntos, Daniel notó mi estado. «Papá,
¿Todo bien? Me preguntó una tarde cuando estábamos solos. Febe se había ido a un seminario de fin de semana sobre prácticas espirituales. Todo está bien, hijo, respondí, no queriendo crear una brecha entre él y su esposa. Has estado un poco perdido últimamente y no usas mucho la sala de estar. Todavía es tu casa, ¿sabes? Había tanta preocupación genuina en su voz que casi le dije la verdad, pero en su lugar me limité a generalidades sobre el simple hecho de envejecer y necesitar menos espacio. Daniel no parecía convencido, pero no insistió. Después de esa conversación, sin embargo, lo noté observando la interacción entre Febe y yo con más atención. Hace 2 años, tomé una decisión que en ese momento me pareció correcta. Le cedí la casa a Daniel con la única condición de una residencia vitalicia para mí. Fue mi regalo a mi hijo, mi apoyo a su familia. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Daniel cuando le informé de mi decisión. Absolutamente. La casa debe pertenecer a los jóvenes. Yo no la necesito. Daniel me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. La reacción de Febe, por otro lado, fue contenida. Me dio las gracias, pero había un brillo calculador en sus ojos que no me gustó. Después de que se hizo el papeleo, noté que Febe se volvió aún más distante conmigo. Ya no hacía ningún esfuerzo por mantener ni siquiera la apariencia de una relación cálida. Ahora era un invitado en su casa, no un miembro de la familia. Daniel continuó trabajando en su empresa, a menudo quedándose hasta altas horas de la noche. Pude ver la tensión acumulándose gradualmente entre él y Febe. Empezaron a hablar con menos frecuencia, pasando más tiempo separados. Febe se iba cada vez más a seminarios y retiros, regresando con ideas extrañas y nuevas exigencias en el hogar. Y entonces sucedió algo que puso mi vida completamente patas arriba. Un martes cualquiera, hace 3 semanas, sonó el teléfono. Daniel había muerto de un ataque al corazón, justo en el trabajo. Tenía solo 36 años. El funeral fue un borrón. Estuve junto al ataúd de mi hijo, incapaz de creer que había sobrevivido a mi propio hijo. Está mal. Va contra todas las leyes de la naturaleza. Los padres no deberían enterrar a sus hijos. Febe se mantuvo distante en el funeral. Llevaba un vestido negro y gafas oscuras, que no se quitó ni siquiera en la iglesia. No la vi llorar. Pasó la mayor parte del tiempo socializando con sus parientes, una mujer delgada presentada como su hermana, y un hombre severo al que llamó tío. Después de la ceremonia, hubo una cena conmemorativa en nuestra ahora su casa. La gente hablaba de Daniel, recordando lo amable, inteligente y talentoso que era. Me senté en un rincón, incapaz de pronunciar una palabra. Febe caminaba entre los invitados, aceptando condolencias, pero ni una sola vez se acercó a mí. La semana siguiente pasó en un aturdimiento. Apenas salía de mi habitación, no podía comer, tenía problemas para conciliar el sueño. Imágenes de la vida de Daniel pasaban ante mis ojos. Aquí estaba dando sus primeros pasos. Aquí estaba caminando a la escuela con una mochila enorme. Aquí estaba recibiendo su diploma universitario, radiante de orgullo. Y aquí está siendo bajado a la tierra para siempre. Exactamente una semana después del funeral, Febe llamó a mi puerta. Abrí y ella entró sin invitación, mirando a mi alrededor. «Necesitamos hablar, Emilio», dijo fríamente. Y noté que era la primera vez que me llamaba por mi nombre de pila, no señor Crespo, como antes. «Claro, Febe, siéntate». Ella permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. «Creo que a ambos nos iría mejor si encontraras otro lugar donde quedarte». Parpadeé, sin creer lo que oía. «¿Perdón? La casa es mía ahora, como esposa de Daniel, y quiero vivir sola. Necesitas mudarte». Sentí que la sangre se me subía a la cara. «Febe, acabamos de enterrar a mi hijo, a tu marido, y me dices ¿es esto ahora?» Ella se encogió de hombros. «¿Cuándo? Dentro de un mes, dentro de un año, de todos modos había que decirlo. Soy la dueña de la casa y quiero usarla como me parezca. Pero tengo un usufructo vitalicio», le recordé. «Esa fue una condición cuando cedí la casa». Febe sonrió. «La condición ya no es válida. Consulté a un abogado. Puedes demandar, por supuesto, pero es largo y caro, y puedo hacer que tu vida aquí sea muy desagradable». Miré a esta mujer que mi hijo una vez amó y no la reconocí. ¿Dónde había ido la dulce y sonriente Febe que había conquistado el corazón de mi hijo? «Tienes una semana para mudarte», dijo fríamente. «Ya me puse en contacto con un agente inmobiliario y pueden mostrarte algunos apartamentos asequibles para jubilados.
Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome aturdido. Una semana. Me da una semana para dejar la casa donde he pasado toda mi vida. La casa donde guardo los recuerdos de Margarita y Daniel. Me hundí en la cama, sintiendo mi corazón latir con fuerza. El dolor de perder a mi hijo se mezclaba con la ira y la impotencia. ¿De verdad tengo que irme? ¿Es esto realmente lo que Daniel habría querido? No dormí ni un minuto esa noche. Me quedé mirando el techo y pensé en mi hijo, en nuestra última conversación, en la forma en que se veía preocupado y decidido al mismo tiempo, en la forma en que me abrazó más fuerte de lo habitual, como si supiera que sería la última vez que nos veríamos. La mañana en que Febe se fue a dar su clase de yoga, empecé a empacar mis posesiones más preciadas y fotos, no porque fuera a rendirme, sino porque no confiaba en esta mujer. No sabía de lo que era capaz de hacer para sacarme de la casa. Saqué el viejo joyero de Margarita del tocador, donde guardaba documentos importantes, y entonces mis ojos se posaron en un sobre que no había estado allí antes. En él estaba escrito con la letra de Daniel, para papá, abrir si es necesario. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había un trozo de papel doblado, una nota de Daniel. La desdoblé y empecé a leer. Papá, si estás leyendo esto, significa que algo ha salido mal. Espero que nunca abras este sobre, pero necesito cubrirme las espaldas. He hecho arreglos con Guillermo Paz, un viejo amigo nuestro. Ponte en contacto con él inmediatamente. Él te explicará todo. Y recuerda, pase lo que pase, te quiero, Daniel. Releí la nota varias veces, tratando de entenderla. Guillermo Paz había sido nuestro abogado de familia desde los días en que yo recién comencé el negocio de la construcción. Me había ayudado con el papeleo cuando le había cedido la casa a Daniel. ¿Qué podría saber Guillermo? Saqué mi teléfono y marqué un número que no había marcado en un par de años. Guillermo contestó después del tercer timbre. Emilio, viejo amigo. Su voz sonaba cálida, pero con un toque de preocupación. Iba a llamarte yo mismo. Mi más sentido pésame por Daniel. Es terrible. Gracias, Guillermo. Mi voz sonaba ronca. Encontré una nota de mi hijo. Dijo que me pusiera en contacto contigo. Hubo una larga pausa. Entonces es hora, suspiró Guillermo. Necesitamos vernos, Emilio. Cuanto antes, mejor. Acordamos vernos en una hora en su oficina. Salí de la casa tratando de no hacer ruido. Estaba temblando con la anticipación de algo importante. La esperanza de que mi hijo me hubiera dejado más que una nota de despedida. La oficina de Guillermo estaba en un pequeño edificio histórico en el centro de Plano. La recepcionista, que me conocía desde hacía muchos años, sonrió con tristeza y me llevó inmediatamente a la oficina. Guillermo, un hombre corpulento con barba canosa y ojos amables detrás de las gafas, se levantó para recibirme. Emilio, viejo amigo, me estrechó la mano con firmeza. Toman asiento. Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo mi corazón latir con fuerza. ¿Qué está pasando, Guillermo? ¿Qué sabía Daniel para dejarme esa nota? Guillermo suspiró y abrió el cajón de su escritorio. De allí, sacó una carpeta de archivos. Hace aproximadamente un mes y medio, Daniel vino a verme. Estaba preocupado y decidido al mismo tiempo. Dijo que quería devolverte la casa. Me quedé sin aliento. ¿Qué? ¿Pero por qué? No entró en detalles, pero dijo que estaba preocupado por tu futuro. Mencionó que su matrimonio estaba pasando por un mal momento y quería asegurarse de que estuvieras a salvo, pasara lo que pasara. Guillermo abrió la carpeta y sacó un documento con sellos oficiales. Aquí está la escritura de donación, Emilio. Todo es legal, notariado. La casa vuelve a ser tuya. Daniel insistió en que el procedimiento fuera expedito y discreto. Dijo que te lo contaría todo él mismo cuando llegara el momento. Tomé los documentos con manos temblorosas y traté de leer el texto legal, pero las letras se me nublaban. ¿Dijo algo más sobre Febe? ¿Sobre su relación? Guillermo se ajustó las gafas y me miró atentamente. Soy abogado, Emilio, y estoy obligado por la ética profesional, pero como tu amigo te diré esto. Daniel estaba muy preocupado. Mencionó que Febe había cambiado, que ella... Guillermo vaciló, buscando palabras, que ella no era la mujer con la que pensó que se había casado. Me recosté en la silla tratando de comprender lo que había oído. Los recuerdos de los últimos meses de la vida de mi hijo pasaron ante mis ojos. Muchas cosas tenían sentido ahora. Daniel realmente había cambiado unos 2 meses antes de morir. Más retraído,
pensativo. Se quedaba más a menudo hasta tarde en el trabajo. Yo lo atribuía a la fatiga y a problemas laborales, pero ahora me doy cuenta de que era más profundo que eso. Recordé nuestra conversación una semana antes de que muriera. Estábamos sentados en el porche, Phoebe fuera en otro seminario. Daniel estaba bebiendo una cerveza y mirando al vacío. Papá, dijo de repente, ¿alguna vez sientes que has cometido un error, pero es demasiado tarde para cambiar? Claro, hijo, respondí. Todo el mundo comete errores. La cuestión es cómo los afrontas. Hizo una pausa, haciendo girar la botella en sus manos. ¿Y si el error afecta no solo a ti, sino también a otras personas? ¿Si defraudas a los que amas? Le puse la mano en el hombro. Daniel, ¿qué está pasando? Puedes contármelo todo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego negó con la cabeza. Nada, papá. Solo estaba pensando en voz alta. No importa. Al día siguiente, lo sorprendí hablando por teléfono. Hablaba en voz baja pero tensa. No puedo simplemente irme. Sí, entiendo los riesgos. Necesitamos hacer esto legalmente. Al verme, terminó rápidamente la conversación y sonrió con una sonrisa forzada. Ahora, sentado en la oficina de Guillermo, me di cuenta de que Daniel probablemente ya estaba planeando el divorcio entonces, y estaba preocupado por mí, por lo que me pasaría después. Emilio. La voz de Guillermo me trajo de vuelta a la realidad. Hay algo más que necesitas saber. Daniel dejó un mensaje de video en caso de que le pasara algo antes de que te lo explicara todo. Insistió mucho en que solo te lo diera en caso de su ausencia. Guillermo sacó una memoria USB y me la tendió. Esta es una copia. Guardo el original en mi caja fuerte. Te sugiero que lo veas en mi oficina si estás dispuesto. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Guillermo encendió el ordenador, insertó la memoria USB y giró el monitor hacia mí. Después de unos segundos, el rostro de Daniel apareció en la pantalla. Se veía cansado, pero decidido. Hola, papá. Si estás viendo este video, significa que algo salió mal y no pude contártelo todo en persona. Espero que no sea necesario, pero tengo que cubrirme las espaldas. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Te devolví la casa no porque me lo pidieras o insinuaras. Tú nunca harías eso. Lo hice porque me di cuenta del error que había cometido al unir mi vida a Phoebe. Suspiró pesadamente. En los últimos meses, he descubierto muchas cosas que no había notado o no quería notar antes. Phoebe no es quien yo pensaba que era. Es egoísta y su actitud hacia ti, eso fue la gota que colmó el vaso. La oí decirle a su hermana por teléfono que el viejo pronto estaría en un asilo. Y se rió. Ella ni siquiera sabe que escuché esa conversación. Mi corazón se encogió de dolor. No por las palabras de Phoebe, sino por lo que estaba pasando mi hijo. Empecé los trámites de divorcio. Papá, consulté en secreto con abogados, pero antes de decírselo a ella, quería asegurarme de que estuvieras protegido. Por eso reescribí la casa. Guillermo te ayudará si hay algún problema. Todo el papeleo está en orden. La escritura de donación es legal, y Phoebe no puede hacer nada al respecto. Daniel sonrió con tristeza. Siento no habértelo dicho antes. No quería preocuparte. Ya has pasado por suficiente desde que mamá se fue, pero que sepas que estoy agradecido por todo lo que me enseñaste. Los valores que me inculcaste son los que me ayudaron a ver la verdad. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Te quiero, papá, y sé que estoy haciendo lo correcto. Ese fue el final del video. Me quedé allí, incapaz de moverme, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Mi hijo, mi inteligente y amable hijo, lo escribió 2 semanas antes de morir, dijo Guillermo en voz baja. Daniel, de hecho, había iniciado los trámites de divorcio. Consultó con un colega mío que se especializa en derecho de familia, reunió pruebas de algunos malos comportamientos de Phoebe. ¿Qué clase de comportamiento?, pregunté con voz ronca. Guillermo negó con la cabeza. No entró en detalles conmigo. Solo dijo que se trataba de fraude financiero y posiblemente infidelidad. Estaba muy molesto, Emilio. Me senté allí tratando de procesar lo que estaba escuchando en mi cabeza. Mi hijo estaba sufriendo, preparándose para un divorcio, preocupándose por mí. Y se lo guardó todo para sí mismo, para no preocuparme. Y ahora se ha ido. Su corazón no pudo soportar todo ese estrés. ¿Qué hago ahora, Guillermo? Mi viejo amigo se enderezó en su silla. Legalmente la casa es toda tuya. La escritura de donación es impecable.
Todos los impuestos están pagados. Phoebe no puede impugnarla a menos que pueda probar que Daniel estaba incapacitado cuando la firmó, lo cual es imposible ya que recibió el alta médica el mismo día. Yo mismo insistí en ello, anticipando los posibles problemas. Ella ya me dijo que me mudara en una semana, así que aún no sabe lo de la escritura de donación. Guillermo frunció los labios. No me sorprendería si estuviera planeando vender la casa tan pronto como te fueras. ¿Qué hacemos ahora? Muéstrale la escritura. Cuanto antes, mejor. Y prepárate para una tormenta, Emilio. Asentí sintiéndome extrañamente tranquilo. Era como si Daniel estuviera a mi lado ahora, poniéndome la mano en el hombro. Puedo manejarlo, dije. Guillermo me dio una copia certificada de la escritura de donación y algunos otros documentos para probar mi propiedad. Acordamos que él me representaría si fuera necesario. Llegué a casa por la noche. Phoebe estaba sentada en la sala de estar hojeando una revista. Levantó la vista cuando llegué y pude ver la impaciencia en sus ojos. ¿Ya empezaste a empacar?, preguntó sin saludar. Me dirigí a la silla de enfrente y me senté, colocando la carpeta en mi regazo. No, Phoebe, no voy a ninguna parte. Ella dejó la revista en un lado, con el rostro tenso. Ya hemos hablado de esto, Emilio. La casa es mía y quiero que te mudes. Lentamente abrí la carpeta y saqué la escritura de donación. Me temo que te equivocas, Phoebe. La casa me pertenece. Aquí están las escrituras. Le tendí los papeles. Ella frunció el ceño, los tomó y comenzó a leerlos. Observé cómo su expresión cambiaba de desconcierto a shock, de shock a rabia. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. Es una falsificación. Daniel nunca... Es un documento legal, Phoebe. Daniel me devolvió la casa hace un mes y medio. Todo es legal. Notariado. Ella se levantó de un salto. Los papeles se le cayeron de las manos. Lo forzaste, lo manipulaste. Él nunca. No sabía nada al respecto hasta hoy, respondí con calma. Daniel lo hizo por iniciativa propia y dejó un mensaje de video explicando sus razones. Phoebe palideció. Conocía a mi hijo lo suficientemente bien como para saber que él podría haber anticipado esta situación y haberse preparado para ella. No es cierto, susurró, pero sin la misma confianza. Sí es cierto, Phoebe, y lo sabes. Daniel se dio cuenta de quién eres realmente. Inició los trámites de divorcio antes de morir. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Luego tomó los documentos del suelo y comenzó a releerlos frenéticamente, como si esperara encontrar algún error, alguna laguna. Lo impugnaré, dijo finalmente. Probaré que estaba fuera de sí, que lo presionaste. Daniel recibió el alta médica el día que firmó, respondí. Todo se hizo legalmente, sujeto a cualquier reclamación que puedas tener. Phoebe apretó el puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No te quedarás con esta casa, viejo. Te voy a demandar. Probaré que manipulaste a mi hijo. Depende de ti. Me encogí de hombros. Pero hasta que el tribunal decida, la casa me pertenece y no me mudaré. Ella me miró con tanto odio que casi pude sentirlo físicamente. Te vas a arrepentir de esto, Emilio Crespo, siseó. Te juro que te arrepentirás. Con esas palabras, me arrojó los papeles a la cara, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Oí la puerta principal cerrarse de golpe y luego su coche arrancó y se alejó con un chirrido de neumáticos. Permanecí sentado en la silla, recogiendo los papeles esparcidos. Una extraña calma me invadió. No tenía miedo de las amenazas de Phoebe. Mi hijo me había cuidado incluso después de su muerte. Su último regalo fue la protección contra la mujer que le había causado tanto dolor. Me levanté y caminé hacia la foto de Daniel, que estaba en la repisa de la chimenea. En ella, sonreía con esa sonrisa abierta y genuina que había aparecido cada vez menos en los últimos años. Gracias, hijo, susurré, tocando el cristal con los dedos. No te defraudaré. Esa noche fue la primera vez que cené decentemente desde la muerte de Daniel. Luego me senté en la veranda durante mucho tiempo, mirando las estrellas y recordando nuestra vida con Margarita, el nacimiento de Daniel, sus primeros pasos, sus primeras palabras, recordando cómo habíamos construido casitas para pájaros para el jardín juntos, cómo le enseñamos a andar en bicicleta, lo orgullosos que estábamos de su éxito en la escuela. Toda mi vida pasó ante mis ojos como una película. Phoebe nunca regresó a casa esa noche.
No sabía dónde estaba ni qué planeaba, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí como el dueño de mi propia casa. Y supe que, cualesquiera que fueran las pruebas que me esperaran en los próximos días y semanas, las superaría por la memoria de mi hijo, por nuestra familia. Phoebe regresó al día siguiente, al anochecer. La oí entrar en la casa, cerrando la puerta de golpe. Desde mi habitación observé cómo subía las escaleras a su dormitorio y el de Daniel, y pronto bajó con una pequeña bolsa de cosas. Me lanzó una mirada abrasadora, pero no dijo una palabra. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y ella desapareció de nuevo. Pensé que me daría un respiro, pero me equivoqué. Al día siguiente, el teléfono empezó a sonar. Primero, mi móvil, luego el teléfono de casa. Vecinos, amigos de Daniel, incluso algunos de mis viejos compañeros del negocio de la construcción. Emilio, ¿es cierto que falsificaste los documentos después de la muerte de Daniel? Preguntó Gonzalo Malagón, mi vecino de la derecha, con quien a veces jugábamos al ajedrez. Crespo, lamento decir esto, pero Phoebe dice cosas terribles sobre ti en la congregación, informó Marta Luna, una anciana del coro de la iglesia donde Margarita una vez cantó. Señor Crespo, creo que debería saber que su cuñada lo está acusando de fraude inmobiliario. Incluso Pedro Heredia, el padre del compañero de clase de Daniel, con quien no habíamos hablado en 20 años, llamó. Pacientemente expliqué a todos que el papeleo era legítimo, que Daniel mismo, en su sano juicio, me había devuelto la casa. Algunos creyeron, otros dudaron, pero pude sentir la red de rumores y especulaciones tejiéndose a mi alrededor. Al cuarto día después de nuestra confrontación con Phoebe, encontré una carta oficial en mi buzón del bufete de abogados de Estela Briones y Asociados. Me notificaron que representaban a Phoebe Crespo, ella seguía usando el apellido de mi hijo, y que impugnaban la validez de la escritura de la casa, alegando que el documento había sido firmado cuando Daniel estaba bajo un severo estrés emocional e incapaz de tomar decisiones informadas. Inmediatamente llamé a Guillermo y le leí la carta. Era de esperar, suspiró. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Discutiremos la estrategia de defensa. Al día siguiente, me senté frente a Guillermo en la misma silla en la que me había sentado unos días antes, cuando me enteré por primera vez del comportamiento de mi hijo. Su caso es débil, dijo Guillermo, revisando los papeles. Tenemos un informe médico sobre la capacidad de Daniel en el momento de la firma, y tenemos testigos de la firma, yo mismo y mi secretaria, Doris. Hay un mensaje de video donde Daniel explica claramente las razones de su decisión. Y lo más importante, está la escritura de donación, que está en orden. Pero aún así están demandando. Guillermo se encogió de hombros. Es una táctica de presión, Emilio. Phoebe espera que te asustes del tribunal, los gastos, la publicidad, y aceptes algún tipo de acuerdo. Quizás vender la casa y dividir las ganancias. Negué con la cabeza. Esa casa es todo lo que me queda de mi familia, Guillermo. No la voy a ceder. Así es, asintió. Prepararemos una respuesta para sus abogados. Mientras tanto, te sugiero que reúnas cualquier cosa que pueda indicar el carácter y las intenciones de Phoebe. Cualquier documento, carta, quizás grabaciones de conversaciones, cualquier cosa que muestre sus verdaderos colores. Llegué a casa decidido a encontrar cualquier cosa que pudiera ayudar en la batalla que se avecinaba. Empecé con las pertenencias de Daniel, que todavía no me atrevía a ordenar. Su oficina, una pequeña habitación en el primer piso, seguía como cuando él vivía. Un ordenador, pilas de papeles, cuadros en las paredes, la mayoría de la naturaleza que tanto le gustaba proteger, y algunas fotos de nuestra familia. Había sorprendentemente pocas fotos de Phoebe. Empecé por los cajones del escritorio. El de arriba contenía los suministros de oficina habituales, facturas, recibos. En el segundo había carpetas de documentos de trabajo, los proyectos de recuperación de tierras de los que estaba tan orgulloso. Y en el cajón inferior con llave, que abrí con una llave de repuesto que había guardado desde los días en que había ayudado a montar este escritorio, encontré un cuaderno de cuero. Era el diario de Daniel. Nunca supe que mi hijo llevaba un diario. Siempre había sido reservado con sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Dudé, sin saber si tenía derecho a leer estas entradas, pero luego recordé las palabras de Guillermo sobre la necesidad de reunir pruebas, y que Daniel parecía haber previsto la situación
en la que me encontraba ahora. Con el corazón apesadumbrado, abrí el diario y comencé a leer. Las primeras entradas databan de aproximadamente un año antes y trataban principalmente sobre el trabajo. Daniel escribía sobre los problemas con el proyecto de limpieza del río, la burocracia, su fatiga. Ocasionalmente, mencionaba a Phoebe, la mayoría de las veces de pasada, sin mucha emoción. Phoebe se ha ido de nuevo el fin de semana a un seminario. Phoebe quiere cambiar su coche, aunque el actual está en perfectas condiciones. Tuve una discusión con Phoebe por mi retraso en el trabajo, pero cuanto más se acercaban las entradas al presente, más espacio ocupaban los problemas matrimoniales. Descubrí hoy que Phoebe retiró $3,000 de nuestra cuenta conjunta sin previo aviso. Cuando le pregunté, dijo que era para un curso de actualización para instructores de yoga, pero vi el extracto. El dinero fue a una cuenta de tal Gabriel Noguera. ¿Quién es ese? Phoebe ha estado criticando a papá cada vez más. Dice que ocupa demasiado espacio en la casa, que sus hábitos la molestan. Hoy dijo sin rodeos que respirará más tranquila cuando se mude. Le recordé que soy dueño de la casa y que la condición de la transferencia era que papá viviera allí de por vida. Ella solo resopló y se fue. Escuché a Phoebe hablando con su hermana por casualidad. Decía que el viejo le estaba arruinando la vida y que después de que yo muriera, lo primero que haría sería echarlo por la puerta. Después de que yo muriera, como si ya estuviera planeando mi funeral. Me hizo estremecer. ¿Qué le está pasando a la mujer que amé? Y finalmente, la última entrada fechada el mismo día en que Guillermo dice que Daniel ejecutó la escritura de donación. Fui a ver a Guillermo hoy. Le devolví la casa a mi padre. No puedo arriesgar su bienestar. Phoebe no es quien yo pensaba que era. Encontré pruebas de su conexión con Gabriel. Varios meses de engaño y su fraude financiero. Retirando dinero de nuestras cuentas, gastándolo en él, algunas inversiones dudosas. Cuando le pregunté a Gabriel directamente, ella lo negó, me llamó paranoico, pero vi sus mensajes de texto, sus reuniones en el calendario de su teléfono. Empecé los trámites de divorcio, pero antes de decírselo a ella, necesito proteger a mi padre. Ya perdió a su madre, no voy a dejar que pierda la casa también. Cerré el diario sintiendo un nudo en la garganta. Mi hijo había sufrido, luchado contra la traición, intentado protegerme solo, sin querer molestarme, y luego su corazón se rindió. Con cuidado volví a colocar el diario en el cajón. No era solo una prueba para el juicio, era el testimonio final de amor de mi hijo, y no podía permitir que su última voluntad se rompiera. Ese mismo día decidí contactar al colega de Daniel, Rodrigo Blanco. Mi hijo a menudo lo había mencionado como un amigo cercano del trabajo. Quizás él sabía algo más. No fue difícil encontrar el número de Rodrigo. Estaba en los contactos de Daniel en su ordenador de casa. Marqué el número, preparándome mentalmente para una conversación incómoda. Habla Rodrigo Blanco. Una voz masculina alegre contestó. Hola, señor Blanco. Soy Emilio Crespo, el padre de Daniel. Hubo una pausa. Señor Crespo, sí, mi más sentido pésame. Daniel era un hombre y amigo maravilloso. Gracias, Rodrigo. Llamo porque necesito saber algo sobre las últimas semanas de la vida de mi hijo. Es importante. Claro, cualquier cosa en la que pueda ayudar. Respiré hondo. ¿Alguna vez Daniel te habló de problemas en su matrimonio? ¿Sobre Phoebe? Pausa de nuevo. Más larga. Señor Crespo, no estoy seguro de si debería... Por favor, Rodrigo. No pregunto por simple curiosidad. Phoebe está tratando de impugnar el último testamento de Daniel y necesito defenderme. Otra pausa, luego un suspiro. Sí, ha estado hablando, especialmente en los últimos meses. Ha estado muy molesto. ¿Qué dijo exactamente? Que descubrió su infidelidad con algún instructor espiritual, Gabriel, que ella estaba gastando el dinero de ambos en él, en seminarios e inversiones dudosas, y que ella no era muy amable contigo. ¿Mencionó el divorcio? Sí. La voz de Rodrigo se hizo más baja. Estaba consultando con abogados, reunió pruebas. Fue muy metódico al respecto, como en todo, y muy preocupado por ti, por cómo te afectaría. ¿Dijo algo sobre la casa? Sí. Dijo que te la había devuelto para protegerla de Phoebe. Incluso al principio lo disuadí. Le sugerí que esperara hasta después del divorcio, pero él se mantuvo firme. Dijo que no podía correr el riesgo, que tenía que asegurarse de que estuvieras a salvo, pasara lo que pasara. Me cubrí los ojos, sintiendo una nueva ola de gratitud por mi hijo.
Gracias, Rodrigo. Eso es muy útil. Si fuera necesario, ¿estarías dispuesto a testificar en el tribunal? Claro, señor Crespo. Cualquier cosa por Daniel. Era mi mejor amigo. Una pregunta más, Rodrigo. ¿Sabes algo sobre el diario de Daniel? ¿El diario? Rodrigo sonó sorprendido. Oh, ¿te refieres a su cuaderno de cuero? Sí, siempre lo llevaba consigo, haciendo anotaciones, especialmente últimamente. Una vez le pregunté en broma si estaba escribiendo una novela, y me dijo, no, solo quiero asegurarme de que la verdad no se pierda. Después de hablar con Rodrigo, decidí revisar el diario de Daniel de nuevo, con más cuidado, y descubrí algo que no había notado en mi primera lectura superficial. Había un bolsillo secreto en la contraportada, y en él había una memoria USB y una nota. Copias de todas las pruebas. Encendí el ordenador e inserté la memoria USB. En ella había carpetas de archivos ordenadas por fecha. Capturas de pantalla de la correspondencia entre Phoebe y alguien llamado Gabriel. Fotos de sus encuentros, aparentemente tomadas por el propio Daniel o un investigador privado que había contratado. Extractos bancarios que mostraban transacciones extrañas y, lo más impactante de todo, grabaciones de audio de las conversaciones de Phoebe con su hermana y Gabriel. Abrí uno de los archivos de audio y escuché la voz de Phoebe. Es que el viejo me está poniendo de los nervios, siempre andando con su mirada triste, recordando a su mujer, como si fuera el único que ha perdido a un ser querido. Y la casa está a nombre de Daniel, solo con la condición de que su padre pueda vivir allí hasta que muera. ¿Te lo puedes creer? Podría vivir otros 20 años. 20 años tengo que aguantarlo en nuestra casa. Voz de la hermana. ¿Qué dice Daniel? Daniel adora a su padre. Cree que es el hombre más sabio del mundo. Me está dando náuseas. Pero está bien. Estoy creando tensión lentamente entre ellos. Y luego, cuando llegue el momento... ¿De qué hablas, Phoebe? Una risita. Nada en particular, hermana. Es que Emilio no se está haciendo más joven y los ancianos pertenecen a los asilos. Y si de repente se incapacita... Apagué la grabación, sintiéndome enrojecido de ira. Ahora entendía por qué Daniel había estado tan preocupado, por qué se había apresurado tanto en volver a escriturar la casa. Reuní todos los materiales que había encontrado. El diario, la memoria USB, imprimí los documentos más importantes y llamé a Guillermo. Encontré pruebas, dije. Muchas pruebas. Bien, Guillermo sonó complacido. Tráelas mañana. Mi equipo y yo revisaremos el material y nos prepararemos para reunirnos con los abogados de Phoebe. ¿Ella sabe lo que encontramos? Todavía no, y es mejor que no lo sepa hasta que lo haga. El elemento sorpresa podría jugar a nuestro favor. No pude dormir durante mucho tiempo esa noche. Pensamientos de Daniel, de su sufrimiento, de la traición de Phoebe. No pude descansar. Salí a la veranda donde mi hijo y yo a menudo nos sentábamos a hablar de todo. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno de Texas. No te defraudaré, hijo, pensé mientras miraba las constelaciones que tanto le gustaba mostrarme a Daniel. Tu último regalo no será en vano. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de llevar los materiales a Guillermo, recibí una llamada de Marta Luna, la señora del coro de la iglesia. Emilio, cariño, tengo que advertirte. Phoebe ha estado yendo por el vecindario diciendo cosas horribles, que forzaste a Daniel a firmar los papeles, que amenazaste con desalojarlos a ambos si no aceptaba, que te aprovechaste de su enfermedad. ¿Enfermedad?, la interrumpí. ¿De qué hablas, Marta? Ella afirma que Daniel estaba deprimido, que estaba tomando antidepresivos fuertes que afectaban su juicio y que tú te aprovechaste de eso. Sentí que la ira me hervía por dentro. Daniel nunca había sufrido de depresión, nunca había tomado antidepresivos. Era una pura mentira. Marta, no es cierto. Daniel no tenía ningún problema mental. Estaba completamente sano y capaz. Eso pensé, suspiró Marta. Pero Phoebe es muy persuasiva y ha contratado a un abogado de un gran bufete en Dallas. Vino a verme esta mañana con un joven pidiéndome que firmara una declaración de testigo sobre tu extraño comportamiento después de la muerte de Margarita. Yo, por supuesto, me negué, pero me temo que no todos los vecinos serán tan escrupulosos. Le di las gracias a Marta por la advertencia e inmediatamente llamé a Guillermo, contándole sobre las nuevas tácticas de Phoebe. Es de esperar, dijo. Ella está tratando de crear una imagen de un Daniel enfermo y manipulable, y una imagen de un Emilio enojado y manipulador.
Táctica clásica en un caso como este. Pero tenemos un informe médico y un mensaje de video de Daniel. Y si no te importa, me gustaría hablar con su médico tratante. Claro, dije. El doctor Verdú ha estado viendo a Daniel desde que era un niño. Oh, eso es genial. A los médicos no les suele gustar testificar, pero en un caso como este, cuando se trata de difamar a un paciente, podría hacer una excepción. Acordamos reunirnos en una hora. Pero antes de que pudiera salir de la casa sonó el timbre. Había un joven con un traje de negocios y un maletín. Señor Crespo, mi nombre es Carlos Dávila. Represento a la señora Febe Crespo. Aquí tiene la citación y una copia de la demanda. Me entregó el sobre y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Abrí el sobre. La demanda de Febe buscaba invalidar la escritura de donación, alegando que Daniel supuestamente había estado fuertemente medicado y psicológicamente presionado por mí. Afirmaba que yo había manipulado a mi hijo aprovechándome de su vulnerabilidad emocional y dependencia de mí. Al leer estas acusaciones absurdas, sentí no tanto ira como una profunda tristeza. Esta mujer mancharía tanto la memoria de mi hijo, distorsionaría tanto nuestra relación solo para conseguir una casa. Con cuidado volví a doblar los papeles en el sobre y salí de la casa. Por delante me esperaba una reunión con Guillermo, la preparación del juicio y una batalla cuesta arriba por el legado de mi hijo. De camino a la oficina de Guillermo, reflexioné sobre lo extraña que es la vida. Hace apenas un mes, tenía un hijo, una familia, un hogar donde me sentía, si no bienvenido, al menos tolerado. Ahora mi hijo se ha ido, y estoy en guerra con la mujer que él una vez amó. Pero no estaba solo en esta guerra. Daniel, incluso en la muerte, estuvo a mi lado. Su diario, su previsión, su amor, me dieron la fuerza para seguir adelante. El juicio estaba programado para las 10 de la mañana. Me levanté a las 5, incapaz de seguir acostado. Estaba tan nervioso como un escolar antes de un examen. Guillermo me recogió a las 8:30 para que pudiéramos repasar la estrategia de defensa una vez más. No te preocupes, Emilio, me tranquilizó mientras conducíamos al Palacio de Justicia del Condado de Plano. Tenemos un caso sólido, la escritura de donación es impecable, y todos los testigos están de nuestro lado. Pero Febe parece estar dispuesta a todo, objeté. ¿Quién sabe qué testigos ha encontrado y qué dirán de mí y de Daniel? Para eso está el contrainterrogatorio, dijo Guillermo, dándome una palmada en el hombro. No te preocupes demasiado. El juzgado nos recibió con aire fresco y el murmullo de voces. Subimos al segundo piso y tomamos asiento en la sala del tribunal. Febe ya estaba allí con su abogado, un hombre alto con el pelo engominado y una mirada depredadora. Ella se sentó con la espalda recta, vestida con un estricto traje negro y una expresión de inocencia ofendida en su rostro. Miré hacia las puertas, esperando ver a nuestros testigos. Rodrigo Blanco debía llegar justo al comienzo de la sesión, y el doctor Verdú había prometido venir tan pronto como se desocupara de su cita matutina. Guillermo me aseguró que ambos estarían allí sin falta. Exactamente a las 10 en punto, el juez entró en la sala, un hombre regordete de unos 50 años, con un rostro bonachón y ojos astutos. Se presentó como el juez Roberto Olmedo y anunció el comienzo de la audiencia en el caso Crespo contra Crespo. El primero en hablar fue el abogado de Febe, quien se presentó como Miguel Briones de Estela Briones y Asociados. Su señoría, comenzó con voz segura, mi cliente, la señora Febe Crespo, ha sufrido recientemente una terrible tragedia, la muerte de su amado esposo, Daniel Crespo. Apenas se había recuperado de este golpe cuando descubrió que su suegro, el señor Emilio Crespo, reclamaba derechos sobre la casa donde había vivido la joven familia, alegando que poco antes de su muerte, su hijo le había cedido la propiedad. Briones hizo una pausa, mirando a su alrededor. Tenemos la intención de probar que la llamada escritura de donación, si es que existe, fue firmada bajo coacción cuando Daniel Crespo estaba bajo un severo estrés emocional, posiblemente bajo la influencia de medicamentos potentes y no plenamente consciente de sus acciones. Además, creemos que el señor Emilio Crespo se aprovechó del estado vulnerable de su hijo y lo manipuló usando su autoridad parental. Sentí que la ira me hervía por dentro, pero Guillermo me puso una mano en el hombro en señal de advertencia, instándome a mantener la calma. Presentaremos testimonios de conocidos de la familia de que en los últimos meses de su vida, Daniel Crespo estaba deprimido.
sufría de depresión y a menudo se quejaba de la presión de su padre. Continuó Briones. También proporcionaremos pruebas de que el señor Emilio Crespo expresó repetidamente su disgusto con el matrimonio de su hijo e intentó ponerlo en contra de su esposa. Apreté los dientes. Cada palabra que decía este hombre era una mentira, pero Guillermo tenía razón. Nuestro turno llegaría. Después de la declaración inicial, Briones llamó al primer testigo, una mujer de mediana edad a la que presentó como Elena Durán, vecina de Febe y Daniel. Señora Durán, ¿cuánto tiempo ha conocido a la familia Crespo? Unos 3 años. Mi marido y yo nos mudamos a la misma calle cuando los jóvenes Crespo ya vivían allí. ¿Cómo describiría la relación entre Daniel y su padre en los últimos meses antes del trágico fallecimiento de Daniel? Elena se ajustó las gafas y me lanzó una mirada de disculpa. Parecían tensos. Daniel a menudo parecía molesto después de las visitas de su padre o de las conversaciones telefónicas con él. ¿Alguna vez Daniel le dijo que su padre lo estaba presionando? Objeción, su señoría, interrumpió Guillermo. Esa es una pregunta capciosa. Admitida, asintió el juez. Señor Briones, reformule la pregunta. ¿Alguna vez Daniel discutió su relación con su padre con usted? No directamente, pero un día cuando mi marido y yo invitamos a Daniel y Febe a una barbacoa, Daniel estaba particularmente deprimido. Febe explicó que había tenido una conversación difícil con su padre sobre la casa. Algo sobre cómo el señor Crespo padre consideraba la casa todavía suya, aunque formalmente se la había cedido a su hijo. Miré a Febe, que estaba sentada con la espalda perfectamente recta, mirando al frente con una expresión de tristeza en su rostro. ¡Qué actriz! Los otros 2 testigos de Febe dieron testimonios similares, creando una imagen de un padre opresivo y manipulador y un hijo infeliz y deprimido. Todo era exactamente lo contrario de la verdad, y apenas pude contenerme de levantarme y gritar al respecto. Finalmente, Briones terminó de presentar a sus testigos, y la palabra pasó a Guillermo. Su señoría, comenzó, levantándose de su asiento. Mis colegas han pintado un cuadro muy dramático que, lamentablemente, no tiene nada que ver con la realidad. Hoy les presentaremos los hechos reales, respaldados no por especulaciones y rumores, sino por pruebas concretas y testimonios de personas que conocieron íntimamente a Daniel Crespo. Hizo una pausa, dando tiempo a que las palabras llegaran al juez. El primer testigo que me gustaría llamar es el doctor Oliverio Verdú, el médico de familia de los Crespo, que ha atendido a Daniel desde que era un niño. El doctor Verdú, un anciano con una barba gris bien cuidada y ojos amables, se dirigió al estrado de los testigos. Después de prestar juramento, Guillermo comenzó su interrogatorio. Doctor Verdú, ¿cuánto tiempo conoció a Daniel Crespo? Desde que nació. Fui el médico de familia de los Crespo durante más de 35 años. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Daniel antes de morir? 2 semanas antes de su fallecimiento, vino para un chequeo de rutina. ¿Cuál era su condición física y mental? Físicamente, estaba en excelente forma para su edad. Su presión arterial era normal. Sus análisis estaban bien. Mentalmente, estaba sereno, concentrado, adecuado. No vi ningún signo de depresión o ansiedad. ¿Alguna vez le recetó a Daniel antidepresivos u otros medicamentos psicotrópicos? Nunca. No fue necesario. Gracias, doctor. Una pregunta más. Aproximadamente un mes antes de la muerte de Daniel, usted realizó una evaluación médica de la competencia de Daniel. ¿Podría informar al tribunal sobre eso? El doctor Verdú asintió. Sí, Daniel me pidió que le hiciera un examen médico completo y una evaluación de su estado mental. Dijo que era necesario para algunas formalidades legales. Hice el procedimiento estándar y emití un informe de que estaba plenamente competente, en su sano juicio y memoria, libre de cualquier influencia que pudiera afectar su capacidad para tomar decisiones informadas. Gracias, doctor. No más preguntas. Briones se levantó para contrainterrogar, pero rápidamente se dio cuenta de que el testimonio de un profesional con años de experiencia sería difícil de socavar. Se limitó a unas pocas preguntas formales y dejó ir al médico. El siguiente testigo que llamó Guillermo fue Rodrigo Blanco. Un joven con el pelo corto y un rostro honesto y abierto caminó rápidamente hacia el estrado de los testigos. Señor Blanco, ¿cuál era su relación con Daniel Crespo? Éramos colegas y amigos cercanos,
Trabajamos juntos en Soluciones Ecotech durante los últimos 6 años. ¿Cómo caracterizaría su condición en los últimos meses de su vida? Rodrigo pensó por un momento. Estaba preocupado, eso seguro, pero no en el sentido que se está tratando de retratar aquí. Daniel no estaba preocupado por su relación con su padre, sino por su matrimonio. Hubo silencio en la sala. Phoebe se tensó visiblemente. ¿Qué le molestaba exactamente? Descubrió que su esposa lo estaba engañando con algún instructor de práctica espiritual y que estaba gastando el dinero de ambos en este hombre. Hubo un murmullo en la sala. Phoebe le susurró algo ferozmente al oído a su abogado. ¿Daniel compartió sus planes para el futuro contigo? Sí. Estaba planeando un divorcio, consultando abogados, reuniendo pruebas de la infidelidad y el fraude financiero de Phoebe, y estaba muy preocupado por su padre. ¿Qué quieres decir con preocupado? Daniel dijo que Phoebe odiaba a su padre, lo consideraba una molestia, y lo quería fuera de la casa. Tenía miedo de que una vez que comenzara el proceso de divorcio, ella tomaría represalias, incluso a través de su padre. Por eso decidió devolver la casa. Briones se levantó de su asiento. Objeción, su señoría. Son todas acusaciones sin fundamento. No tenemos pruebas de que tales conversaciones realmente tuvieran lugar. Su señoría, respondió Guillermo con calma, sí tenemos tales pruebas. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar el diario personal de Daniel Crespo, descubierto por su padre después de la muerte de su hijo. El juez asintió y Guillermo entregó el diario al alguacil. En este diario, continuó Guillermo, Daniel detalla su deteriorada relación con su esposa, sus sospechas, luego confirmadas, de su infidelidad y fraude financiero, y su decisión de devolver la casa a su padre para protegerlo. El juez revisó el diario cuidadosamente, deteniéndose en las páginas marcadas. El tribunal acepta el diario como prueba, dijo finalmente. Señor Briones, puede continuar con el contrainterrogatorio del testigo. Briones, claramente sorprendido, comenzó a hacerle preguntas a Rodrigo en un intento de socavar su credibilidad ante el tribunal. ¿No eran él y Daniel solo compañeros de copas? ¿No estaba exagerando la cercanía de su amistad? ¿No tenía ningún rencor personal contra Phoebe? Rodrigo respondió con calma y confianza, sin ceder a la provocación. Después de su interrogatorio, Guillermo me llamó como testigo. Sentado en el estrado de los testigos, hablé sobre nuestra relación con nuestro hijo, cómo había cambiado en los últimos meses, la conversación en la veranda, cómo había encontrado el diario y la memoria USB con las pruebas. Señor Crespo, preguntó Guillermo, ¿alguna vez presionó a su hijo para que le devolviera la casa? Nunca, respondí con firmeza. Ni siquiera supe de sus intenciones hasta que recibí las escrituras de usted después de su muerte. ¿Alguna vez expresó alguna insatisfacción con su matrimonio con Phoebe? No, quería que mi hijo fuera feliz. Si hubiera sido feliz con Phoebe, yo habría estado encantado. Guillermo asintió. ¿Qué más encontró entre las pertenencias de su hijo además del diario? Una memoria USB con las pruebas que había reunido para los trámites de divorcio. Había capturas de pantalla de la correspondencia de Phoebe con su amante, fotos de sus encuentros, extractos bancarios y grabaciones de audio de Phoebe discutiendo cómo deshacerse de mí y quedarse con la casa. Su señoría, me gustaría presentar esta prueba al tribunal, dijo Guillermo, entregando al juez una memoria USB e impresiones de los materiales clave. Mientras el juez estudiaba las pruebas presentadas, miré a Phoebe. Había palidecido y susurraba frenéticamente algo a su abogado, que parecía cada vez más preocupado. El tribunal acepta estos materiales como prueba, dijo el juez Olmedo. Señor Briones, su contrainterrogatorio. Briones, claramente desprevenido para este giro de los acontecimientos, me hizo varias preguntas sobre mi relación con Phoebe, tratando de retratarme como un suegro celoso, no dispuesto a compartir a su hijo con su nuera. Pero su pregunta sonó poco convincente, especialmente ante las pruebas presentadas. Después de mi testimonio, Guillermo llamó al último testigo, él mismo. Relató cómo Daniel había acudido a él pidiéndole que ejecutara la escritura de donación, cómo había insistido en un examen médico para eliminar cualquier duda sobre su capacidad, y cómo había dejado un mensaje de video en caso de su muerte. Su señoría, me gustaría presentar este mensaje de video al tribunal, dijo Guillermo, entregando al juez otra memoria USB. Se instaló una pantalla y todos en la sala vieron a Daniel,
pálido pero decidido, explicando sus motivos, su preocupación por mí, su decepción con su esposa y su decisión. Hubo silencio en la sala después de que se vio el video. Phoebe bajó la cabeza, sus hombros temblaban, ya sea por sollozos o por rabia. «Señor Briones», el juez se dirigió al abogado de Phoebe. «¿Tiene alguna pregunta para el testigo?» Briones se levantó lentamente. «No, su señoría. En ese caso, suspenderé la sesión para revisar todas las pruebas presentadas. El juicio se reanudará en 2 semanas, a la misma hora». Golpeó el mazo y la sesión se levantó. Al salir de la sala del tribunal, noté que Phoebe le decía algo vehementemente a su abogado. Me lanzó una mirada de odio y rápidamente salió por la puerta lateral. «Salió incluso mejor de lo que esperaba», dijo Guillermo mientras salíamos del juzgado. «El juez está claramente impresionado con nuestras pruebas. Estoy bastante seguro de que el fallo será a nuestro favor». «Gracias, viejo amigo». Le estreché la mano. «No podría haberlo hecho sin ti». «Dale las gracias a tu hijo, Emilio. Él lo tenía todo resuelto». Acordamos reunirnos en unos días para discutir la estrategia futura y nos fuimos a casa. Esa tarde, recibí una llamada de Guillermo. «Emilio, acabo de enterarme de que Phoebe despidió a Briones. Aparentemente está buscando un nuevo abogado o abandonando la demanda por completo. ¿Son buenas noticias?» «Más bien cautelosamente optimistas, pero te aconsejaría que tengas especial cuidado en los próximos días. Phoebe está acorralada, lo que la hace impredecible». «¿Qué quieres decir?» «Puede intentar conseguir o destruir algunas pruebas». «¿Tienes un sistema de alarma en tu casa?» «No, nunca necesité uno». «Te recomendaría al menos una cámara de seguridad rudimentaria para tu propia seguridad y en caso de que intente entrar mientras no estás». Pensé en el diario de Daniel, la memoria USB con las pruebas, el mensaje de video. Teníamos copias de todo eso, pero yo guardaba los originales en casa. «Está bien, Guillermo, me encargaré de ello mañana». Al día siguiente, compré un juego de cámaras de vigilancia inalámbricas en una tienda de electrónica local y las instalé en la puerta principal, la puerta trasera y en el pasillo que conducía a la oficina de Daniel, donde se guardaban todos los documentos. Las cámaras estaban conectadas a mi teléfono inteligente y podía ver lo que sucedía en la casa en cualquier momento. Pasaron 3 días. Phoebe no había aparecido y yo empezaba a pensar que los temores de Guillermo eran en vano. Quizás simplemente había decidido abandonar la demanda y buscar la felicidad en otro lugar. Esa tarde, me iba a reunir con Guillermo en la ciudad para discutir algunos detalles de nuestra defensa. Al salir de casa, revisé 2 veces para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas, y me llevé el diario de Daniel y la memoria USB por si acaso. Guillermo y yo cenamos en un pequeño restaurante y discutimos la próxima reunión. Él estaba seguro de nuestra victoria, pero aún así, nos aconsejó que estuviéramos preparados para lo inesperado. Al regresar a casa alrededor de las 9 de la noche, recibí una notificación de la aplicación de la cámara de vigilancia. «Tráfico detectado en la puerta trasera». Aparqué a la vuelta de la esquina y abrí la aplicación. La pantalla mostraba claramente a Phoebe intentando abrir la puerta trasera con algún tipo de herramienta de ganzúa. Inmediatamente llamé a la policía y denuncié el intento de allanamiento. Luego llamé a Guillermo. «Tenías razón», dije. «Está intentando entrar en la casa». Llamé a la policía. «Quédate donde estás», aconsejó Guillermo. «No la confrontes, deja que la policía se encargue». Me senté en el coche observando a través de la aplicación cómo Phoebe finalmente logró abrir la cerradura y entró en la casa. La cámara la mostró caminando rápidamente por la cocina, mirando a su alrededor y dirigiéndose directamente a la oficina de Daniel. Allí comenzó a registrar frenéticamente los cajones y armarios del escritorio, tirando papeles y libros. Unos minutos después, llegó la policía. 2 agentes en un coche patrulla con luces intermitentes. Salí de mi coche y me acerqué a ellos, explicando la situación. Entramos juntos en la casa. Uno de los agentes llamó a la puerta. «Policía de plano, abran». Hubo un estruendo dentro como si algo se hubiera caído. Unos segundos después, la puerta se abrió y Phoebe apareció en el umbral, despeinada y claramente asustada. «¿Qué pasa, oficial?» «Señora, hemos recibido un informe de allanamiento de morada en esta casa», dijo el policía. «Esta es mi casa», exclamó Phoebe. «Solía vivir aquí con mi marido». «La casa me pertenece», dije con calma, mostrando los papeles que siempre había llevado conmigo desde que comenzó esta historia.
Y tengo un video de esta mujer entrando por la puerta trasera. Los agentes se miraron. Señora, tendrá que venir con nosotros a la comisaría para testificar. Phoebe palideció. No tienen derecho. Esto es un malentendido. Solo vine a buscar mis cosas. Por la puerta trasera con una ganzúa, dijo el segundo agente que estaba examinando la puerta. ¿Y por qué estaba en el estudio y no en el dormitorio donde deberían estar sus cosas? Phoebe comenzó a balbucear algo, pero los agentes ya le habían puesto las esposas y le estaban leyendo sus derechos. ¿Puede enviarme el video del allanamiento?, me preguntó el primer agente. Claro, asentí. Están almacenados en la nube. Los enviaré de inmediato. Los policías se llevaron a Phoebe, quien me lanzó una mirada feroz por encima del hombro. Entré en la casa y miré alrededor del estudio. Los papeles estaban esparcidos por todas partes. Los libros habían sido tirados de los estantes, los cajones abiertos. Era obvio que estaba buscando el diario y la memoria USB, pero no pudo encontrarlos porque yo los tenía conmigo. Llamé a Guillermo y le conté lo que había sucedido. Genial, dijo. Es otro clavo en el ataúd de su demanda. Allanamiento de morada, intento de destrucción de pruebas. El juez estará encantado. A la mañana siguiente, fui a la comisaría para dar una declaración formal sobre el allanamiento. El agente que tomó la declaración dijo que Phoebe había pasado la noche en una celda y fue liberada bajo fianza por la mañana. Se enfrenta a cargos de allanamiento de morada e intento de robo o destrucción de propiedad personal. ¿Quiere proceder con el caso?, preguntó el agente. ¿O está dispuesto a retirar la denuncia? Pensé en Daniel, en su sufrimiento, en su última voluntad. Continúe, dije con firmeza. Esto no es solo un allanamiento. Es un intento de destruir la memoria de mi hijo y de evaluar su última voluntad. El agente asintió comprensivamente y continuó rellenando el papeleo. Cuando regresé a casa, encontré otra carta de los abogados. Esta vez de un nuevo bufete, Jaime Frías y compañía. Me informaron de que ahora representaban a Phoebe Crespo en un caso de impugnación de escritura de donación y pidieron que la próxima audiencia judicial se pospusiera para una fecha posterior debido a la necesidad de revisar el expediente del caso. Le di la carta a Guillermo y él dijo, «Esta es una táctica de retraso estándar. Se dieron cuenta de que estaban perdiendo y ahora están tratando de ganar tiempo», explicó. «Quizás esperan que te canses y llegues a un acuerdo o que algunas pruebas desaparezcan. Los testigos cambiarán de opinión, pero no les vamos a dar esa oportunidad». El día del juicio final fue claro y fresco. El otoño en plano siempre fue mi época favorita del año. Las hojas se volvían doradas y moradas, el aire fresco y claro. A Margarita le encantaba el otoño. A Daniel también. Me puse mi único traje decente, el mismo que había usado en la boda de mi hijo. Me anudé la corbata con manos temblorosas. Hoy todo se iba a decidir. Hoy la verdad iba a prevalecer. Guillermo me recogió igual que la última vez. En el coche, repasó nuestros archivos una vez más. El video de la entrada ilegal de Phoebe es nuestra carta de triunfo, dijo, cerrando la carpeta. No es solo una prueba de sus malas artes. Es una prueba de que ella sabía que existían pruebas en su contra y estaba tratando de destruirlas. Asentí, mirando por la ventana las calles que pasaban. Extrañamente, no sentí ningún odio ni siquiera ira hacia Phoebe. Solo cansancio y un anhelo de que todo esto terminara. ¿Crees que se presentará en el tribunal?, pregunté. Tiene que hacerlo, respondió Guillermo. Sus nuevos abogados son demasiado caros para simplemente abandonar el caso. Pero no me sorprendería si intentaran presentar una moción de desestimación u ofrecer un acuerdo de última hora. No aceptaré ningún trato, dije con firmeza. Y no deberías, asintió Guillermo. La ley está de nuestro lado. El juzgado estaba abarrotado. Parecía que nuestro caso había tenido eco en el pequeño pueblo. Mucha gente conocía a nuestra familia, conocía a Daniel. En el pasillo vi a algunos vecinos, al doctor Verdú, incluso a algunos de los colegas de Daniel, incluido Rodrigo. Phoebe llegó acompañada de su nuevo equipo legal, 2 jóvenes con trajes impecables y maletines de cuero. No me miró, manteniendo una expresión seria de dignidad ofendida. Cuando el juez Olmedo entró en la sala y todos tomaron asiento, uno de los nuevos abogados de Phoebe, quien se presentó como Javier Jaime, tomó la palabra primero. Su señoría,
Antes de proceder, me gustaría presentar una moción de desestimación por falta de objeto. El juez levantó una ceja. Explique, señor Jaime. Mi cliente, la señora Crespo, ha recibido nueva información que ha cambiado su perspectiva sobre la situación. Está dispuesta a aceptar la validez de la escritura de donación y retirar su demanda siempre que el señor Crespo no presente cargos por allanamiento de morada. Guillermo se levantó de inmediato. Su señoría, mi cliente no aceptará esos términos. Insistimos en continuar la audiencia y dictar sentencia sobre el fondo del caso. El juez desvió su mirada hacia mí. Señor Crespo, ¿esa es su posición? Me puse de pie. Sí, su señoría. Esto no se trata solo de la casa. Se trata de la última voluntad y testamento de mi hijo, que estoy obligado a honrar y proteger. El juez asintió. En ese caso, la moción es denegada. Señor Paz, puede proceder con la presentación de sus pruebas. Guillermo agradeció al juez y llamó a su último testigo, un técnico de la empresa que instaló las cámaras de seguridad en mi casa. Señor Jiménez, ¿podría decir al tribunal cuándo y en qué circunstancias se instalaron las cámaras de vigilancia en la casa del señor Crespo? El joven, ajustándose nerviosamente la corbata, contó cómo fui a su tienda, les expliqué la situación y les pedí que instalaran un sistema de vigilancia rudimentario. Es un kit de seguridad para el hogar estándar, explicó. Cámaras inalámbricas con sensores de movimiento, almacenamiento en la nube. ¿Y cuándo exactamente se instalaron estas cámaras? 4 días antes del incidente de allanamiento. Gracias. Dígame, ¿es posible manipular o alterar las imágenes de estas cámaras? No, señor. El sistema registra automáticamente las marcas de tiempo y cualquier manipulación sería visible para los forenses. Además, todas las grabaciones se guardan en formato cifrado en el almacenamiento en la nube, cuyo acceso está protegido con contraseña. Guillermo agradeció al testigo y se volvió hacia el juez. Su señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría presentar el video de la entrada ilegal de la señora Febe Crespo en la casa de mi cliente. El juez concedió el permiso y el video de vigilancia apareció en la pantalla de la sala del tribunal. Todos los presentes vieron a Febe acercarse a la puerta trasera de la casa, mirar a su alrededor, sacar una herramienta y comenzar a manipular la cerradura. Luego, ya dentro de la casa, caminó rápidamente por la cocina directamente a la oficina de Daniel, donde comenzó a revolver frenéticamente los cajones y armarios del escritorio, tirando papeles y libros, obviamente buscando algo. Hubo un silencio total en la sala. Incluso los abogados de Febe parecían desanimados. Ella misma se sentó con la cabeza baja, las manos entrelazadas en el regazo. Su señoría, continuó Guillermo después de que terminó la grabación. Este video demuestra claramente que la señora Crespo era consciente de la existencia de documentos que amenazaban su posición en este caso e intentó localizarlos y probablemente destruirlos. No solo es esto un delito penal por el que ya ha sido acusada, sino que también es una prueba directa de su mala fe en este procedimiento civil. Jaime se levantó de su asiento. Su señoría, no podemos comentar sobre este registro porque no hemos tenido la oportunidad de revisarlo con antelación. Pedimos un receso para consultar con nuestro cliente. El juez accedió a conceder 15 minutos y todos los presentes en el juicio salieron de la sala. En el pasillo pude ver a Febe y a sus abogados hablando animadamente sobre algo a un lado. Era evidente por sus gestos y expresiones faciales que la conversación no era fácil. Cuando se reanudó el juicio, Jaime parecía notablemente menos seguro. Su señoría, dadas las nuevas circunstancias, mi cliente está dispuesta a retirar su demanda sin condiciones. El juez miró a Febe. Señora Crespo, ¿afirma esa decisión? Febe levantó la vista, sus ojos llenos de derrota mezclada con rabia. Sí, su señoría. El juez Olmedo asintió. En ese caso estoy listo para dictar sentencia. El tribunal reconoce la validez de la donación de Daniel Crespo a su padre, Emilio Crespo. La casa ubicada en 123 Maple Street, Plano, Texas, es reconocida como propiedad de Emilio Crespo. La demanda de la señora Febe Crespo es desestimada. Las costas judiciales se otorgan al demandante. Golpeó el mazo y la sala retumbó con conversaciones amortiguadas. Febe se levantó de un salto, me lanzó una mirada abrasadora y rápidamente se dirigió a la salida sin esperar a sus abogados.
Estos se apresuraron tras ella, recogiendo papeles. Guillermo me puso una mano en el hombro. Felicidades, Emilio. Se ha hecho justicia. Asentí, sintiéndome extrañamente vacío. La victoria no había traído la alegría que esperaba. Después de todo, esta batalla no me devolvería a mi hijo. La gente se nos acercó, vecinos, conocidos, colegas de Daniel. Me estrecharon la mano, expresaron su apoyo, dijeron que siempre habían sabido lo maravilloso que era Daniel y lo contentos que estaban de que la verdad hubiera prevalecido. Señor Crespo, se me acercó una anciana que recordaba vagamente como una vecina de 2 casas más allá. Quiero disculparme. Cuando Febe empezó a difundir esos rumores horribles, yo tuve mis dudas. Pero ahora veo la clase de persona que es ella realmente y lo que era su hijo. Siento mucho su pérdida. Gracias, asentí. El doctor Verdú me estrechó la mano con firmeza. Daniel estaría orgulloso de ti, Emilio. Defendiste su última voluntad y testamento. Rodrigo Blanco se acercó al final. Señor Crespo, me alegro de que se haya hecho justicia. Daniel habría estado complacido. Si alguna vez necesita ayuda, cualquier ayuda, solo llámeme. Les di las gracias a todos, pero me sentía agotado y cansado. Finalmente, cuando todos se dispersaron, Guillermo y yo salimos del juzgado. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando la concurrida calle frente a nosotros. Ahora, respondió Guillermo, continúas con tu vida, Emilio, tal como Daniel habría querido que lo hicieras. Volví a entrar en la casa que ahora era oficial e irrevocablemente mía. Parecía tan vacía, tan silenciosa. La habitación de Daniel, su estudio, sus pertenencias, todo me recordaba al hijo que había perdido. Y sin embargo, sentí su presencia, su apoyo. Las semanas siguientes transcurrieron en paz y tranquilidad. Febe nunca volvió a aparecer. A través de sus abogados, solicitó permiso para llevarse sus pertenencias personales, y yo accedí, pero con la condición de que viniera acompañada de un alguacil. Y así lo hizo. Febe recogió silenciosamente sus pertenencias bajo la atenta mirada del alguacil, sin decirme una palabra. Gradualmente, la vida fue cayendo en una nueva rutina. Empecé a ordenar las cosas de mi hijo, clasificando papeles, fotos, libros. Fue un proceso doloroso pero necesario. Encontré cierto consuelo en ello, como tener una última conversación con Daniel, una última oportunidad de conocerlo un poco mejor a través de las huellas que había dejado. Un día, mientras ordenaba su escritorio, encontré una carpeta con bocetos de un proyecto en el que Daniel había estado trabajando poco antes de su muerte. Era un plan para reurbanizar un antiguo barrio industrial de Plano, en una zona respetuosa con el medio ambiente con viviendas asequibles para estudiantes y jóvenes profesionales. Daniel siempre decía que la ciudad carecía de apartamentos asequibles para los jóvenes, especialmente para los estudiantes universitarios, muchos de los cuales tenían que pasar horas viajando desde pueblos vecinos. Este hallazgo me hizo pensar, nuestra casa era demasiado grande para una persona. El segundo piso, donde solían estar los dormitorios de Daniel y Febe, y la habitación de invitados, estaba vacío. Y sí, al día siguiente llamé a mi viejo amigo Horacio Jiménez, un arquitecto con el que había trabajado una vez en el negocio de la construcción. Horacio, tengo una idea y necesito tu consejo. Nos reunimos y le expuse mi plan de convertir el segundo piso del edificio en 3 pequeños apartamentos separados para estudiantes, entradas separadas, reformas mínimas y manteniendo el aspecto general de la casa. Es factible, dijo Horacio después de estudiar el plano. Requeriría remodelación, servicios públicos separados, permisos, pero es factible. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Emilio? Los estudiantes pueden ser ruidosos. El ruido es vida, Horacio, respondí. Esta casa ha estado demasiado tranquila durante mucho tiempo. El papeleo y el proceso de renovación tardaron meses. Fue primavera cuando el trabajo terminó y pude anunciar los apartamentos. El primero en responder fue Carlos Nieto, un estudiante de ciencias ambientales de una universidad local. Cuando vino a la entrevista, me sorprendió su parecido con el joven Daniel, no en apariencia, sino en la forma en que hablaba, en su pasión por su trabajo, en su genuino interés por los problemas ambientales. Estoy trabajando en un proyecto para limpiar el lago de la ciudad, dijo con tanto entusiasmo que sonreí. Estamos utilizando una nueva tecnología de biofiltración. Si todo sale bien, se podrá aplicar a otros embalses. Mi hijo era ingeniero ambiental, dije. Aprobaría tu proyecto.
Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿De verdad? Había leído varios de los trabajos del ingeniero Crespo sobre la recuperación de tierras industriales. Era un innovador en el campo. Hablamos durante otra hora sobre los proyectos de Daniel, sobre los problemas ambientales actuales, sobre cómo las pequeñas decisiones pueden conducir a grandes cambios. Al final de la conversación, supe que Carlos sería mi primer inquilino. Pronto se encontraron otros. Elisa Tejedor, una estudiante de historia, tranquila y reservada, pero con repentinos estallidos de entusiasmo cuando la conversación giraba en torno a su especialidad. Y Vicente Morales, un estudiante de tecnología de la información, un poco desaliñado, pero amable y siempre dispuesto a ayudar con cualquier problema de ordenador o teléfono inteligente. La casa se llenó de vida. Por las noches, a menudo se oían voces amortiguadas desde arriba, risas y a veces música. No demasiado alta. Mis inquilinos eran bastante discretos. Los fines de semana a veces se reunían en mi veranda y yo les invitaba a café e historias del viejo plano. 6 meses habían pasado desde el juicio. Mayo fue particularmente cálido y soleado, y las flores del jardín, una vez plantadas por Margarita, florecían profusamente, llenando el aire de fragancia. En un día así recibí una carta inesperada de Rodrigo Blanco. Escribió que se había topado accidentalmente con Febe en Austin, donde viajaba a una conferencia. Estaba con un hombre al que presentó como su prometido, Gabriel Noguera. Se habían, dijo, mudado a Austin hacía unos meses y planeaban abrir su propio centro de práctica espiritual. Pensé que deberías saberlo, escribió Rodrigo. Parecía bastante contenta con su vida, como si Daniel nunca hubiera existido. Me molestó, pero luego pensé que quizás era lo mejor. Ella vive su vida, nosotros vivimos la nuestra. Y el recuerdo de Daniel permanece con quienes realmente lo amaron. Doblé la carta y decidí que era hora de visitar a mi hijo. Llevé un ramo de flores silvestres, que él siempre prefería a las rosas exuberantes, y conduje hasta el cementerio. La tumba de Daniel estaba bien cuidada. Venía aquí cada semana, cortando el césped, quitando las hojas, a veces simplemente sentado allí y contándole las noticias como si mi hijo pudiera oírme. «Hola, hijo», dije, colocando las flores en la lápida. «Tengo noticias. ¿Te acuerdas de Febe? Se mudó a Austin con ese Gabriel. Espero que sean felices o que reciban lo que se merecen. De cualquier manera, está fuera de nuestras vidas». El viento susurró entre las hojas de los árboles, como si fuera una respuesta. «También hice algo que creo que te gustaría. ¿Recuerdas que siempre decías que no había suficientes viviendas para estudiantes en la ciudad? Convertí el segundo piso en apartamentos. Ahora viven allí 3 jóvenes. Uno de ellos, Carlos, es estudiante de estudios ambientales como tú. Está trabajando en un proyecto de limpieza del lago. Lo aprobarías». Guardé silencio, escuchando el silencio del cementerio roto solo por el canto de los pájaros. «Gracias, hijo, por todo. Por protegerme incluso después de que te fuiste, por ser quien eras. Te echo de menos todos los días, pero ahora sé que puedo seguir adelante. Me diste no solo un techo sobre mi cabeza, sino un nuevo propósito, ayudar a los jóvenes como siempre quisiste». De camino de vuelta, me detuve en la universidad donde recogí a Carlos después de clase. Acordamos que le mostraría algunos de los viejos planos de Daniel que podrían ser útiles para su proyecto. De camino a casa, Carlos habló de sus planes, sus nuevos métodos de purificación de agua, y lo importante que era preservar la naturaleza para las generaciones futuras. Escuché y sonreí, pensando en cómo Daniel habría dicho lo mismo, probablemente con las mismas palabras. Por la noche, sentado en la veranda con una taza de café, miré las estrellas y pensé en los extraños giros del destino, en cómo una pérdida puede convertirse en un nuevo comienzo, en cómo mi hijo, incluso después de irse, siguió cuidándome e incluso, en cierto modo, guiando mi vida. Ahora mi casa volvía a estar llena de voces, risas y vida desbordante, y aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, supe que Daniel habría aprobado mis elecciones, aprobado que su hogar se hubiera convertido en un refugio para quienes buscaban el conocimiento y un futuro mejor, como él mismo había hecho una vez. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con el corazón ligero, sin pesadillas ni pensamientos inquietantes. Soñé con Daniel, sonriendo, tranquilo,
de pie a la orilla del lago con una caña de pescar, tal como cuando íbamos a pescar los fines de semana de niños. Se volvió hacia mí y dijo, «Así es, papá. Es justo como debe ser». Cuando me desperté por la mañana sentí paz. No la misma vida que antes, pero aún así una vida en la que había espacio tanto para el recuerdo del pasado como para la esperanza del futuro. Desde arriba llegaban las voces amortiguadas de mis inquilinos que iban a clase. Subí a preparar café. El día prometía ser bueno, y también todos los días que siguieron. Ya no me sentía como un anciano solitario perdido en una casa demasiado grande. Era un hombre con un propósito, con una nueva familia, no de sangre, sino de espíritu. Y supe que Daniel, donde quiera que estuviera ahora, lo aprobaba. Todas las tardes, sentado en la veranda, hablaba mentalmente con mi hijo, contándole sobre mis asuntos, mis nuevos pupilos, como llamaba a los estudiantes, mis planes para el futuro. Y aunque él no podía responder, sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada susurro de las hojas del jardín, en cada rayo de sol que entraba por la ventana. Su último regalo. Esta casa no era solo una defensa contra la codicia de Febe, sino un nuevo comienzo para mí, una vida donde podía continuar el trabajo de mi hijo, ayudando a los jóvenes, dándoles un pedazo de la sabiduría y la amabilidad que una vez había invertido en Daniel. Y cuando Carlos, emocionado y feliz, vino corriendo a decirme que su proyecto de limpieza del lago había sido aprobado y se le había concedido una subvención para su implementación, sentí que en algún lugar, más allá de nuestra comprensión, Daniel sonreía al ver todo aquello. La vida continuaba y todavía había espacio en ella para el amor, la esperanza y los nuevos comienzos, incluso para un viudo de 67 años que había perdido a su único hijo. A veces, sentado en la tranquilidad de mi habitación, releía el diario de Daniel, siguiendo su viaje de recién casado feliz a marido decepcionado, de hombre confiado a uno que tuvo que tomar una decisión difícil para proteger a su padre. Y cada vez le daba las gracias por ese regalo final, no solo por la casa, sino por la lección de amor y cuidado que me enseñó con su acto. Febe y su nuevo prometido se desvanecieron en la distancia como si nunca hubieran estado en nuestras vidas. Había oído que su centro de práctica espiritual en Austin no iba bien. Demasiada competencia, muy poca sustancia real, pero a mí no me importaba eso. No les deseaba ningún mal, pero tampoco ningún bien. Solo que vivieran sus vidas lejos de mí y de la memoria de Daniel. Yo, por otro lado, había encontrado una nueva vocación. Además de alquilar apartamentos a estudiantes, comencé a ayudar a Carlos con su proyecto ambiental, no como especialista, por supuesto, sino como una persona con experiencia en construcción y organización. Fuimos juntos al lago, discutimos el diseño de los filtros BOF y le aconsejé sobre cómo interactuar con los contratistas. «Me recuerdas a mi abuelo», dijo Carlos una vez. Él también siempre estaba dispuesto a ayudar, a compartir su experiencia. Gracias a personas como tú, los jóvenes tienen de quién aprender. Esas palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Nunca me había considerado alguien de quien aprender, pero ahora, en este nuevo capítulo de mi vida, comencé a darme cuenta de que décadas de experiencia pueden ser realmente útiles para otra persona. Elisa, mi estudiante de historia, a menudo me pedía que le contara cómo era Plano en los años 60 y 70. Grababa mis recuerdos para su proyecto de historia oral sobre la ciudad, y Vicente me ayudó a dominar el ordenador y el teléfono inteligente a un nivel que nunca antes había soñado. Nos convertimos en una familia extraña pero muy unida, no relacionada por sangre, sino unida por un hogar común y el apoyo mutuo. Cocinaba para ellos los fines de semana. Ellos me ayudaban con el trabajo duro en el jardín. Celebramos juntos las vacaciones, los cumpleaños, los exámenes exitosos, y cada día sentía con más fuerza que había encontrado mi lugar en la vida, que todo lo que había sucedido, la pérdida de Daniel, la lucha con Febe, el descubrimiento de la verdad, me había llevado a un punto en el que podía convertirme no solo en un anciano solitario que vive sus días, sino en un hombre aún capaz de hacer algo significativo, aún capaz de amar y apoyar a los demás. Ese día, exactamente 6 meses después de la audiencia final del tribunal, volví a conducir hasta el cementerio. Llevé a Carlos conmigo. Me lo había pedido desde hacía mucho tiempo, diciendo que quería conocer a Daniel
para honrar al hombre cuyo trabajo había inspirado su elección de profesión. Estuvimos junto a la tumba y hablé de mi hijo, su infancia, su juventud, sus logros profesionales. Carlos escuchó con genuino interés, a veces haciendo preguntas. «¿Sabe, señor Crespo?», dijo cuando dejé de hablar, «creo que su hijo se alegraría de que su hogar siga vivo, de que todavía tenga espacio para soñadores y para quienes quieren hacer del mundo un lugar mejor». «Creo que tienes razón, Carlos», respondí, mirando la lápida. Daniel siempre había sido un hombre generoso. Sabía compartir no solo cosas, sino conocimientos, inspiración, apoyo. Guardamos silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. «El último regalo de Daniel», dije finalmente, «fue más que un hogar. Fue una oportunidad para empezar una nueva vida, para continuar lo que era importante para él, ayudar a los demás, cuidar la naturaleza, crear una comunidad de personas afines». Carlos asintió y colocó la pequeña piedra que había traído consigo, una piedra lisa de río pulida por el agua, sobre la tumba. «Es de la orilla del lago que estamos limpiando», explicó. Pensé que le gustaría saber que sus ideas siguen vivas. De camino a casa, nos detuvimos en un vivero y compramos algunas plantas para el jardín. Daniel siempre había querido plantar más árboles allí, pero seguía posponiéndolo para un futuro que no tuvo. Por la noche, todos mis inquilinos se reunieron en el patio trasero y plantamos los árboles juntos. Elisa sugirió nombrar cada uno en honor a alguien que habíamos perdido, pero que queríamos recordar. El primer árbol, por supuesto, se convirtió en Daniel. El segundo lo nombré Margarita. Carlos, Elisa y Vicente también encontraron nombres para el resto de los plantones. Mirando a estos jóvenes plantar árboles que probablemente los sobrevivirán, me di cuenta de que de esto se trata la vida. Crear algo que quedará atrás. Transmitir tu sabiduría a la próxima generación. Ser un vínculo entre el pasado y el futuro. Daniel me dio más que una casa. Me dio un nuevo propósito y significado en la vida.